Muy buenas noches, queridos hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, a pesar, ya decían, de las circunstancias, pero el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Esta noche nos sentimos contentos porque hay hermanos que no están acá, pero que nos están viendo a través de los medios. Saludamos a todos aquellos que están en la comodidad de su hogar y que van a compartir también con nosotros en esta noche. Y saludamos también a todos los niños que nos están viendo y que nos están escuchando. Por el momento aquí habemos solo niños. Niños son aquellos que tienen de 100 años para abajo. Así es que yo creo que aquí no hay nadie de 100 años para arriba. Solo hay de 100 años hacia abajo. Vamos en estos minutos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Yo tengo un recuerdo tan presente en mi vida, y es cuando allá por antes de 1980, a mí me llevaron, porque yo no puedo decir yo vine a la iglesia, a mí me trajeron a la iglesia cuando tenía 6 años. Pero ya acercándome a los años 80, sí, yo creo que fue 77, 78, había algo que yo siempre recordaba. Mi mamá decide venir a la iglesia y nos dice: hasta que yo encuentre una iglesia donde yo crea que ahí es, entonces yo los voy a llevar. Y así fue. Y resulta que cuando veníamos a la iglesia, llegábamos, porque nos congregábamos en la iglesia de mexicanos, teníamos que caminar 20 minutos, a veces hasta media hora para llegar a la iglesia. Pero había algo interesante. Yo soy 2 años mayor que mi hermana, y cada vez que era el viernes, la emoción era porque el siguiente día íbamos a ir a la iglesia. Y vea cómo yo recuerdo tan bien esto, que de repente en estos días, así como llueve, para nosotros era una felicidad. Una felicidad porque nos íbamos a mojar. Una felicidad porque veníamos para la iglesia, y yo recuerdo un canto que lo tengo aquí en mi mente, que yo no sé si todavía lo cantan las maestras, pero dice, no se los voy a cantar, dice: hoy en la madrugada cayó la lluvia así, llenó la florecita doquiera cuando vi, desayuné temprano y el día santo fue, abrí mi paragüitas y al culto caminé, abrimos los signarios y cantamos con fervor. ¿Sí? Alegres y gozosos a Dios rendimos loor. Pero ¿sabe qué tanto? Esa emoción no era solamente el hecho de venir, sino que una noche antes mi mamá ya nos había dado a cada uno la ofrenda que íbamos a dar el siguiente día en la iglesia. Y para nosotros eso era lo máximo. Yo recuerdo, mi hermana estaba pequeña, yo tendría unos 8 años y ella tendría unos 6 años. Pero tengo tan presente en la mente porque yo veía cuando los hermanos estaban en la iglesia y pasaban la ofrenda. Usted sabe que los niños se emocionan y hasta uno se paraba para encontrar, casi no dejaba que llegara el diácono ahí en el lugar, sino que uno salía casi al encuentro para poder dar la ofrenda. Y cuando dábamos la ofrenda veíamos a mi mamá, como quien dice: mírenlo, véanme, lo hice. En la palabra de Dios hay un relato que es el que ustedes ven representados en esta noche, y es de 2 hermanos. De 2 hermanos que presentaron ofrenda a Dios. Y si nosotros recordamos el contexto, aunque no ese es el tema, si nosotros recordamos, hasta ese momento no había habido ningún sacrificio, ellos no sabían de sacrificio. El único contexto que tenemos es que Adán y Eva habían pecado, y cuando ellos hicieron túnicas de higuera, se cubrieron hojas, vino Dios, y cuando tuvo el encuentro con ellos, entonces Dios vino y les cosió túnicas de pieles.
Y surge la pregunta, ¿de dónde tomó Dios las túnicas? Representaba al Cordero que habría de morir, y que no solo habría de morir por el perdón de los pecados, sino que también representaba a aquel que cubre con su manto de justicia, porque fuimos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que en el capítulo 4, y ahí es donde vamos a leer, del versículo 3, dice, andando el tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó, dice, andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué maravilloso. Ellos no sabían de ofrenda, pero seguramente los papás les habían enseñado que había que presentar un altar y que había que ofrendar a Dios. ¿Por qué había que ofrendar a Dios? Porque todo lo que ellos tenían y todo lo que ellos eran se debía ¿a quién? Se debía a Dios, el Creador. Ahora bien, surgen muchas preguntas. ¿Por qué uno cuidaba ovejas y por qué el otro se dedicaba a labrar la tierra? El Señor da dones a sus hijos. Y en la iglesia hay una infinidad de dones. Hay unos que tienen el don del canto, otros tienen el don de la enseñanza, otros tienen, a ver si me ayudan, el don de la oración. Mire, aunque todos oramos, pero Dios ha repartido dones. Y cuando Dios da dones a sus hijos, ahora lo que corresponde a administrar esos dones, ¿le corresponde a quién? Le corresponde a sus hijos. Ahí ya no tiene nada que ver Dios. Dios da los dones, Dios pone los dones en cada uno, pero ¿quién los administra? Los administra sus hijos. Y entonces por eso vemos la gran diferencia entre esos dos hermanos. Ambos habían sido educados de igual manera. Ambos habían recibido todo lo que tenían de la misma forma. Pero dice aquí que andando el tiempo sucedió que cada uno, según en lo que se desempeñaba, según podemos decir el don que les había dado, entonces uno dice que entregó de ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de sus primogénitos, de sus ovejas, de las mejores entre ellas. Ahora, ¿qué diferencia había entre una ofrenda y la otra ofrenda? Podemos profundizar mucho en esto. ¿Qué diferencia? Ustedes saben que dedicarse a la labranza de la tierra requiere de mucho trabajo, ¿no es cierto? De mucho trabajo. El que labra la tierra necesita madrugar, necesita trabajar, necesita ir y necesita estar allá y estar pendiente del agua, de los nutrientes, de los fertilizantes. Y en cambio un pastor sí también tenía que tener cuidado de las ovejas, pero no se compara el labrar la tierra con el cuidado de las ovejas. Yo esto se los iba a explicar a los niños de otra forma. No se compara. Sin embargo, podríamos decir que aunque en el caso de Abel, que cuidaba las ovejas, él sabía que las ovejas necesitaban de su cuidado, pero él sabía que dependía completamente ¿de quién? De los cuidados de Dios. De los cuidados de Dios. Y entonces, aquí es donde la ofrenda de uno es aceptada porque representa el Cordero de Dios, representa la salvación del pecador. En cambio,
La ofrenda del otro representaba el fruto de su propio esfuerzo, de su propio trabajo. Y nosotros sabemos que la salvación es solamente a través de ¿quién? De Cristo Jesús. No depende de esfuerzo alguno. Dios no nos va a salvar porque nos portamos bien. Dios no nos va a salvar por lo que hacemos. Dios en su infinita misericordia nos justifica, nos santifica y muy pronto nos glorificará. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Quiere decir que si nosotros ponemos en ese contexto lo que Caín y Abel hicieron muy diferentes, teniendo la misma oportunidad, lo que hizo Caín fue hacer su propia voluntad, pero lo que hizo Abel fue hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y aquí tenemos el primer aspecto que vamos a ir acumulando. Mire, la obediencia. Es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a obedecer. Es necesario que nosotros tengamos humildad y podamos aprender a obedecer a Dios. ¿Saben ustedes que hoy en día estamos en una sociedad donde a nadie le gusta obedecer, pero que a todo mundo le gusta que le obedezcan? ¿Por qué? Porque a todo mundo le gusta mandar. Hasta en los niños se ve eso. Si están jugando, todos quieren mandar. Pero nadie quiere someterse a las reglas del juego. Y en la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos obedecer a Dios. Y esa ofrenda de parte de Abel no solamente representaba eso, sino que tenía ciertas características. Él presentó esa ofrenda porque sus papás le habían enseñado ¿a qué? A obedecer. Es necesario que los papás enseñen a sus hijos a obedecer. Es necesario. Y yo sé que a lo mejor no todos seamos papás aquí, pero todos somos hijos. Todos somos hijos. Es necesario aprender a obedecer. Y otro aspecto que nos llena es saber que Dios se agrada con aquel que ofrenda, ¿cómo? Con gozo y con alegría. ¿Por qué digo esto? Vean lo que dice los siguientes versículos. Y dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Wow. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios? Porque si ustedes han tenido la misma oportunidad, ninguno tenía ventaja sobre el otro. Y le dice, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás enojado? Porque la ofrenda de su hermano había sido aceptada y la de él no había sido aceptada. Vean, hermanos, que viendo esto, cuando hablamos de ofrenda, de agradecimiento, no solo hablamos de dinero. Y muchas veces pensamos eso, dinero. Los dones que Dios nos ha dado a nosotros, hemos de desarrollarlo con la ayuda de Dios como una ofrenda de agradecimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros. El que canta debe de ofrecer su voz como un agradecimiento a Dios. El que enseña debe de enseñar con un agradecimiento a Dios por lo que Dios le ha dado. El que ora tiene que orar como un agradecimiento a Dios. Y solamente cuando nosotros somos agradecidos, nos convertimos en una iglesia unida, que no conoce divisiones, que no conoce barreras, que a pesar de que somos diferentes,
dice la palabra de Dios, en un mismo pensar, en un mismo sentir, guiados por un mismo espíritu. Y entonces la ofrenda de Abel fue dada con gozo y fue dada con alegría. Porque dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Y lo mató. ¿De dónde conocía Caín la muerte? La conocía. ¿De dónde? Del sacrificio, era lo único que había muerto. Que Dios ya lo había dicho. Y cuando cubrió a Adán y a Eva, a sus padres, cuando habían pecado. Pero en sí, la muerte, ¿dónde se origina la muerte? ¿Por qué a él en esa situación que se encontraba, ese impulso que lo llevó, era tanta el enojo, era tanta la cólera, era tanta la envidia que tenía para con su hermano, que eso lo llevó a otra cosa, y eso lo llevó a otra cosa, hasta llegar a dónde, hasta llegar a su fin. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros debemos agradecer y ofrendar todos nuestros dones, pero debemos de hacerlo con gozo y con alegría, porque eso representa agradecimiento. ¿Sabían ustedes que los seres humanos no somos agradecidos? Generalmente los agradecimientos tienen ocasiones. Agradecemos el día del cumpleaños, agradecemos el día de la graduación, agradecemos solo en días especiales, pero Dios dice que debemos agradecer en todo y por todo, y agradecer en todo tiempo. Y todo es todo. Todos los aspectos de nuestra vida, todo requiere un agradecimiento. Siempre que nosotros oramos solamente para pedir y para pedir y para pedir. Pero pocas veces nosotros oramos, ¿para qué? Para agradecer, para agradecer, para agradecer. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7? Amén. Me gusta esa versión. Me gusta esa versión. Me gusta. Dice, ¿qué es lo que? Bueno, el versículo dice muchas cosas. El versículo dice muchas cosas. Pero entre esas cosas que dice, aquí lo tengo. Aquí está. Dice, cada uno debe dar según lo que haya propuesto. ¿En dónde? En su corazón. Según lo que haya propuesto en su corazón. El que da poco, poco hay en su corazón. Si yo doy poco tiempo a dedicarme a la lectura de la Biblia, por ejemplo, si yo doy poco tiempo a dedicarme a lo que Dios quiere que yo haga, quiere decir que yo estoy dando ¿qué cosa? Lo mínimo, porque eso es lo que hay en mi corazón. Cada uno dé según como propuso su corazón, como propuso su corazón. Pero, ¿qué más nos dice? Dice, y no debe de dar con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. No está hablando de cosas materiales,
Está hablando de cosas espirituales. Agradó a Dios. Es necesario que nosotros también presentemos alegremente todos nuestros agradecimientos, que podamos hacerlo de todo corazón. Mire, con alegría, tenemos que hacerlo con alegría y tenemos que hacerlo también ¿con qué? Con gozo. Porque el Señor se agrada por aquel que lo hace con gozo. Ahora yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Le gustaría a usted traer al Señor lo mejor que usted tiene? Entre Abel y Caín, ellos llevaron lo mejor que tenían. Caín llevó lo que él pensó que era mejor para él, pero nunca pensó que era lo que a Dios le agradaba. Que el Señor nos ayude y que nosotros podamos ser como Abel, que nosotros podamos traer al Señor todo lo que tenemos y que nosotros a través de nuestro servicio podamos agradar a Dios. Aquí no estamos para agradar a los hermanos. Aquí todo lo que se hace, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿se hace para quién? Para honra y la gloria de Dios. Si yo barro, lo hago para Dios. Si yo muevo, lo hago para Dios. Todas las cosas que yo haga, lo hago para la honra y la gloria de Dios. Mi deseo de oración en esta noche, hermanos, es que seamos agradecidos. Y seamos agradecidos como lo fue Abel. Porque Dios nos enseña que Él nos ama. Y Dios nos enseña que Él nos da todo y tiene el control de todas las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida. Les voy a invitar en esta noche a que estén de pie. Y aquellos que nos están viendo también que puedan acompañarnos y que puedan cerrar sus ojos. Vamos a tener una oración en esta noche. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus dones. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque tú nos has cuidado hasta este momento. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados. Que perdones, Señor, si alguna vez no hemos sido lo suficientemente agradecidos. Pero que pueda estar en nuestra mente y en nuestro corazón un corazón agradecido. Porque tú eres nuestro creador, tú eres nuestro sustentador y tú eres nuestro salvador. Gracias te damos, Señor, por la obra en nuestras vidas. Gracias porque nos capacitas, porque así como tú también nos has rescatado a través de la sangre de Cristo Jesús, nos ayudas para que vayamos y prediquemos a otros para poderlos traer también a este lugar. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Danos, Señor, sabiduría, danos inteligencia, danos fe. Por la fe Abel fue contado y está dentro de los héroes de la fe, porque a él se le contó como un acto de agradecimiento y de fe. Danos, Señor, a nosotros también ese privilegio. Ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, llévanos con bien, llévanos en paz, que tu bendición nos acompañe. Y si es de tu voluntad regresar el día de mañana, podamos hacerlo para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos justo a las 7, ¿verdad? Justo a las 7. Una feliz noche para todos y gracias por haber venido, ¿verdad? Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga, hermano.